Buenas tardes. La Feria Internacional del Libro Coahuila 2021 les da la bienvenida a la presentación del libro El federalismo mexicano frente al actual paradigma del Instituto Electoral de Coahuila. Para presentarlo nos acompañan la maestra Gabriela María de León Farías, el maestro Francisco Javier Torres Rodríguez y el doctor Eduardo Gaona Domínguez. Esta obra estudia desde diferentes perspectivas cómo la reforma electoral del 2014 en México transforma el marco jurídico electoral del país, así como la composición administrativa e institucional de las autoridades electorales. Lleva a cabo, además, una revisión del debate actual en cuanto a posibles amenazas a la soberanía y también a la autonomía del régimen interior de las entidades federativas en materia electoral derivadas de esta reforma. Por último, se advierte de las implicaciones de esta reforma para el federalismo mexicano, a partir de una perspectiva doble, desde el sistema de fuentes del derecho y desde la legitimidad que, a pesar de las distorsiones propias de la vida sociopolítica, subyace en las instituciones electorales. Con estos elementos y con un enfoque interdisciplinario que permite una mayor precisión al momento de aprender nuestro objeto de estudio, se busca dar al lector elementos que le permitan participar en la comprensión de las problemáticas en torno al federalismo y al sistema electoral. Bienvenidos. A nombre del Instituto Electoral de Coahuila les damos la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta tarde, en esta Feria Internacional del Libro, para la presentación del libro El federalismo mexicano frente al actual paradigma político-electoral. Y como lo mencionaba ahorita, quien me antecedía en la voz, nos acompañan para la presentación de este libro la maestra Gabriela María de León Farías. Ella es consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Está también con nosotros, vamos a tener la intervención del doctor Eduardo Gaona Domínguez. Él es diputado del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, y también le damos la más cordial bienvenida y nos da mucho gusto tener al maestro Francisco Javier Torres Rodríguez, quien es secretario ejecutivo del Instituto Electoral. Nos da mucho gusto que nos acompañen consejeros electorales, autoridades académicas, personal del Instituto Electoral de Coahuila y público en general que está con nosotros el día de hoy. Antes de ceder el uso de la voz a la maestra Gabriela María de León Farías, ella es la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila y nos va a dar la presentación de este libro, quiero mencionar de manera muy rápida a los invitados y también a quienes colaboraron en la conformación de este libro que el día de hoy vamos a conocer. Es la doctora María del Carmen Alanís Figueroa, el maestro César Uriel Barrera Redondo, el doctor Alonso Cavazos Guajardo Solís, el maestro Juan Carlos Cisneros Ruiz, que está aquí con nosotros, el maestro Gustavo Alberto Espinosa Padrón, la maestra Carla Verónica Félix Neira, la maestra Silvia Camila García Mariño, el maestro Evencio Hernández López, el doctor Rafael Ibarra Garza, el doctor Michel Núñez Torres, también el doctor Daniel Padilla Cruz, el doctor Samuel Irán Ramírez Mejía, el doctor Pedro Rubén Torres Estrada y el doctor Carlos Vázquez Ferrell. Ellos conformaron esfuerzos para hacer este libro del federalismo mexicano frente al actual paradigma político-electoral. Y ahora sí, sin más preámbulo, me voy a permitir de manera muy rápida leer una parte del gran currículum de la maestra Gabriela María de León Farías. Ella es consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, es maestra en Derechos Humanos, con una especialidad en Transparencia, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas por la Universidad Autónoma de Coahuila. Es especialista en Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas por la universidad y también realizó cursos de posgrado en Derecho Civil y Familiar, además de penitenciario por la Universidad de Salamanca en España. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la máxima casa de estudios. Desempeñó cargos en el Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial del Estado de Coahuila, así como en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Es coautora del libro Juzgar con Perspectiva de Género, así como de la obra Democracia Local y Federalismo, experiencias exitosas de los 32 institutos electorales, y coordinadora de la obra El federalismo mexicano frente al actual paradigma político electoral.
el cual vamos a ver el día de hoy. Ha participado como articulista en la revista especializada en materia electoral Voz y Voto. Durante su gestión al frente del Instituto Electoral de Coahuila, impulsó acciones para garantizar la participación política de las mujeres en los cargos de elección popular, así como prevenir y erradicar la violencia política de género. De igual forma, impuso acciones afirmativas para lograr la inclusión de personas pertenecientes a grupos vulnerables en los órganos desconcentrados del órgano electoral y participó además en la promoción de acciones para garantizar la representación de los pueblos originarios del estado, en el municipio de Musquis, Coahuila. Le cedo el uso de la voz a la maestra Gabriela María de León Farías. Buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto saludarles, por supuesto a nombre propio y de los coordinadores de esta obra y del Instituto Electoral de Coahuila. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Agradezco su generosa presencia el día de hoy y bueno, también quisiera mandarles un caluroso saludo al maestro, al doctor Eduardo Gaona Domínguez, quien es coautor de este libro, que por razones de agenda no nos pudo acompañar en físico, pero nos dejó su mensaje y por supuesto resalto la presencia del maestro Francisco Javier Torres Rodríguez, nuestro secretario ejecutivo, quien además también es coautor, co-coordinador de esta obra. De manera muy breve, agradezco a las y los autores que han participado con sus análisis y con sus reflexiones para la culminación de esta obra, a María del Carmen Alanís Figueroa, César Uriel Barrera Arredondo, Alonso Cavazos Guajardo Solís, Carla Verónica Félix Neira, por supuesto el doctor Eduardo Gaona Domínguez, Silvia Camila García Mariño, Evencio Hernández López, Rafael Ibarra Garza, Daniel Padilla Cruz, Samuel Irán Ramírez Mejía, Pedro Rubén Torres Estrada y Carlos Vázquez Ferrell. Muchísimas gracias por sus aportes y también un agradecimiento a quienes dictaminaron los escritos o los papers: Mario Alberto Garza Castillo, Miguel Neira Gobea y Hugo González Basaldúa. Muchísimas gracias a todas y a todos y de verdad agradezco la presencia el día de hoy de ustedes. Bueno, vamos a presentar esta obra que se llama El Federalismo Mexicano. Perdón, me falta mencionar también al consejero electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz, quien también aporta un escrito en esta obra. Vamos a presentar esta obra que se llama El Federalismo Mexicano frente al actual paradigma político electoral. Pudiese ser un título muy rebuscado o pudiéramos pensar que es muy complejo el planteamiento que estamos mencionando en esta obra. Sin embargo, no lo es así. Vamos a tratar de desmenuzarlo y de explicarlo de una manera muy práctica y muy sencilla, pero yo lo que insisto es que este libro es, además de ser aportes académicos muy importantes, es muy oportuno, porque precisamente en estos días en nuestras cámaras, tanto de diputados como de senadores, se está discutiendo la posibilidad de una reforma político-electoral que impacte en el sistema federalista de elecciones o en el federalismo en las elecciones, ¿no? Entonces, pues, lo primero que tenemos que determinar, pues, ¿qué es esto del federalismo? ¿Qué es esto del federalismo electoral? Y cómo está funcionando en México para ya después determinar pues si nuestro sistema funciona adecuadamente o hay que hacerle algunos ajustes. Yo empezaría bueno, por el principio que es el federalismo. Bueno, yo sé que ustedes son un público muy especializado, pero para quienes nos siguen en redes sociales, pues lo voy a tratar de explicar de una forma muy sencilla, y es que el federalismo podemos decir que es una doctrina política que busca que una entidad política
o una organización esté formada a su vez por varias agrupaciones o varias instituciones. Llámense estados, llámense sindicatos, llámense agrupaciones, asociaciones, etcétera. Y estas asociaciones o estados que forman parte de esa institución superior ceden algunas de sus facultades para que las ejerza de forma exclusiva y de esa manera crean un órgano superior a la que le ceden parte de su soberanía. Podemos decir que el federalismo entonces es un arreglo institucional, ¿sí? Es un arreglo, en el caso mexicano, pues entre estados soberanos que decidieron agruparse, que decidieron formar un sistema federal y ceder parte de esa soberanía que tenían a un órgano superior, que es la federación, para que se ejerzan ciertas facultades que ellos en lo individual pues les correspondería o les sería muy difícil de ejercer, ¿no? Hay algunos autores también que dicen que el federalismo es un arreglo territorial que se da en muchas democracias del mundo, donde las extensiones territoriales son muy grandes y también, bueno, pues las situaciones sociopolíticas pues son diversas, ¿no? Sin embargo, las razones por las que cada país decide entrar en el sistema federal, pues históricamente han sido diversas. Es decir, no es lo mismo lo que motivó a las 13 colonias de Estados Unidos a lo que ha motivado a las entidades federativas de México, a lo que motivó a pues también los estados federados en Alemania. Ahora bien, estos arreglo federal se define por tres principios. Uno es el principio de autogobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que cada una de las partes que integran esa federación, tiene la posibilidad de gobernarse democráticamente, pero además de darse sus propias leyes. Buenas tardes. De darse sus propias leyes. Pero aquí, bueno, quisiera que hiciéramos un paréntesis porque más adelante esto tiene o sea, sí se pueden dar sus propias leyes, pero bajo ciertas circunstancias. En segundo lugar, las partes que se reúnen en esta federación, pues bien, no se trata solamente de un arreglo regional, sino que ceden cierta soberanía o cierta parte de su soberanía para que la entidad mayor tome decisiones sobre áreas políticas que son mucho más amplias a lo que le compete a los estados en lo individual. Y finalmente, uno de los principios de una federación pues también es la distribución de competencias. Hay una constitución, una norma suprema que ha determinado cuáles son las competencias que cada una de estas entidades deberá de ejercer. Esto a lo mejor pudiera resultar muy complejo, pero bueno, el doctor Michael Núñez en el libro lo trata de una manera muy sencilla y habla de que la máxima cuestión que se está presentando en este momento es de un problema de ingeniería constitucional. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo están interactuando esas entidades en la federación? ¿Cuáles sean los problemas que han tenido para ejercer cada uno de sus facultades? Y cuáles sean los retos a los que se están enfrentando. Y evidentemente en todos los federalismos del mundo pues ha habido, si bien en un inicio ese acuerdo para lograr objetivos comunes, pues también a lo largo a través del ejercicio de ese federalismo pues ha habido lo normal, pues roces, encontronazos, sobre todo en el tema de competencias, ¿no? Y el doctor Núñez en este libro pues nos habla de que esas relaciones interinstitucionales o ese problema de ingeniería constitucional
también deben de tomarse en cuenta 3 principios. El principio democrático, que son que la relación constitucional está legitimada, o sea, la relación que existe entre esas participantes de la federación, pues está legitimada por una constitución y esa constitución debe de provenir de la voluntad popular, ¿sí? Es decir, hay todo un sistema para que los constituyentes sean elegidos a través del voto directo, que sean los representantes del pueblo y bueno, puedan crear la Constitución y a su vez esa Constitución haga el reparto de esas facultades. Después también habla de un principio liberal que se refiere pues a que cada una de esas instituciones que forma parte de la federación pues debe no solamente de reconocer sino de garantizar los derechos humanos y la división de poderes, ¿sí? Y aquí Eduardo Gaona nos habla de también la interacción que tienen en este sistema federal los órganos autónomos a los que por supuesto pertenece el Instituto Electoral de Coahuila. Y finalmente un principio de supremacía constitucional, lo que decíamos en un principio, pues sí, cada entidad se puede dar sus propias leyes, pero dentro del marco constitucional, o sea, lo que no esté previsto en la Constitución federal no puede ser implementado pues de manera arbitraria por los estados, ¿sí? Porque luego a veces algunos estados pues son muy novedosos y quieren implementar algún sistema de gobierno o división de tareas pues que no está prevista en la Constitución. Y este es precisamente pues el sistema federal. Ahora, a raíz de la reforma político-electoral de 2014, lo que sucede es que se crea un nuevo federalismo electoral o se reacomoda el tema del federalismo electoral y surge el Sistema Nacional de Elecciones al que por supuesto el Instituto Electoral de Coahuila pues es parte. ¿Cómo ha funcionado? Bueno, en un principio evidentemente en las elecciones de 2015, tal vez 2016, pues hubo algunos acomodos, hubo algunas pues situaciones, pero a partir de 2017 y 2018 pues ya el sistema se asienta, el Sistema Nacional de Elecciones se asienta y funciona perfectamente bien, ¿sí? Esto es lo que tiende a hacer es que haya, pues sí, una homologación de criterios, haya un órgano central que tenga facultades exclusivas derivadas de la Constitución, como por ejemplo la capacitación electoral, la distritación, la geografía electoral, la ubicación de las casillas, la designación de los funcionarios públicos, los funcionarios de las mesas directivas de casilla, todo lo relacionado con el programa resultados electorales preliminares, sondeos de opinión, etcétera. Pero también ha habido un intercambio de acuerdos y buenas prácticas que han fortalecido nuestro sistema democrático. Yo lo puedo visualizar o lo hemos visualizado como una carretera de doble vía, que si bien hay lineamientos, también de los estados hacia el centro, pues han fluido buenas prácticas que han fortalecido nuestro sistema democrático. Y Coahuila ha hecho algunos aportes a esas buenas prácticas. Podemos hablar básicamente, pues en principio, pues las reglas de paridad. Fíjense ustedes, se alcanza primero la paridad en los estados y después esa paridad salta hacia ya las elecciones federales. Lo primero es que en los estados se alcanza la paridad y esas buenas prácticas pues se van implementando hasta que bueno pues ya se hace una práctica generalizada. Otro tema que también pues ha sido una buena práctica un aporte del Instituto Electoral de Coahuila pues ha sido el tema de la urna electrónica. A nivel federal pues no se tenía contemplado o si bien había programas pilotos y había algunas
estudios que se habían hecho, pues es a raíz de este intercambio de tecnología y de buenas prácticas que toman en consideración la urna electrónica del Instituto Electoral de Coahuila, y en 2020 ya hacen pruebas o programas pilotos vinculantes en algunas casillas para empezar a generar o a difundir esta tecnología en las elecciones. Otro tema también importante que lo menciona el consejero Gustavo, pues es el tema de transparencia electoral. Ustedes saben que tuvimos un programa pues muy exitoso, que además lo hemos implementado, que se llamó Candidatura Transparente, y el INE no lo retoma exactamente como candidatura transparente, pero sí que hay en estas elecciones 2021 un ejercicio muy parecido por parte del Instituto Nacional Electoral, que se llamó la Plataforma Nacional de Candidatos, si no me mal recuerdo, en donde se ofrecía esa información a los votantes de quiénes eran sus candidatos, cómo podían votar, dónde los podían encontrar sus currículums, etcétera, ¿no? Entonces, este intercambio de buenas prácticas, tanto de la federación hacia los estados como de los estados al órgano central, pues ha fortalecido definitivamente nuestro sistema democrático. Ahora, otro tema importante que creo yo que en este libro no nos podemos perder, son tres textos. El primero de ellos es el de Mari Carmen Alanís Figueroa, que habla precisamente de la violencia política en razón de género, y bueno, cómo este sistema nacional de elecciones ha implementado medidas para combatirla, prevenirla y erradicarla, ¿sí? Y precisamente si no hubiera esa simbiosis entre los órganos centrales y los estados, pues no hubiéramos podido avanzar tan rápido en esta materia, ¿no? Por una parte, en la garantía de la participación de la política de las mujeres, en la garantía de los registros paritarios o las postulaciones paritarias, y por la otra vía también en la detección oportuna, temprana, y en la atención de víctimas de violencia política en razón de género. A raíz de, realmente las candidatas que se empiezan a señalar o a dar alertas de que algo pasa, de que requieren normas que las protejan, pues son las candidatas locales, ¿sí? Son las candidatas de las alcaldías, de las sindicaturas, de las regidurías, y bueno, gracias a esta coordinación y a este federalismo cooperativo, bueno, pues se pudieron implementar en todo el país pues normas tendientes a la violencia, a erradicar la violencia política en razón de género. También otro tema que, bueno, pues que yo destacaría, bueno, evidentemente todos, pero es esa tendencia o esa, pues sí, esa tendencia de centralizarlo todo, ¿no? Y es algo que le pasa mucho a los federalismos latinoamericanos, que sí hay un sistema federal, pero ya en la práctica tendemos a centralizarlo todo. Y finalmente yo destacaría el texto del maestro Juan Carlos Cisneros Ruiz, que es de verdad un texto muy preciso acerca de la cultura federalista, cómo hemos hecho esta simbiosis entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, que también, bueno, se menciona en este libro. Ahora, finalmente, bueno, ya les puse algunos ejemplos de la práctica de cómo está funcionando este sistema federalista en materia de elecciones. Yo resaltaría también pues las elecciones de 2020 y las de 2021. Ustedes recordarán pues que solo en Coahuila e Hidalgo teníamos elecciones en 2020, y en el mes de marzo, bueno, el 1 de abril, el Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de esas facultades de atracción que tiene derivado de
de estas facultades que le otorga la Constitución, pues decide suspender los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo. Entonces, la realidad es que los ojos del mundo, y no quiero ser exagerada, pero de verdad los ojos del mundo estaban puestos en cómo el Estado mexicano, y no hablo de un Estado aislado, sino del país en general, resolvía su tema de elecciones en medio de una pandemia. Cómo íbamos a garantizar que las y los ciudadanos pudieran acudir a las casillas en un ambiente seguro y pues pudieran elegir a sus representantes. Y esto se logró gracias a la extraordinaria coordinación que tuvimos en el Instituto Nacional Electoral y en el Instituto Electoral de Coahuila. Se generaron, porque además pues había que cambiarlo todo, ¿no? O sea, es una situación que vino a cambiar la forma en cómo teníamos planeado el proceso electoral, y había ahora que tomar decisiones con relación a protocolos de seguridad sanitaria, a una serie de situaciones que se presentan en la capacitación, las notificaciones de los funcionarios de casilla, incluso cómo íbamos a comunicarle a la ciudadanía que sí iba a haber elecciones y que tenían que ir a elegir a sus representantes. Y esta coordinación y esta cooperación que hemos tenido tanto en el IEC como en el INE, pues no ha traído más que buenos resultados y buenas cuentas para la ciudadanía de Coahuila. La pregunta ahora será: ¿qué le cambiamos a este sistema de elecciones o a este federalismo electoral? Y yo lo voy a dejar ahí porque seguramente tanto el secretario como el doctor Gaona pues van a seguir comentando el tema. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros, y espero que no haberlos aburrido. Ya se pueden despertar, ahora sigue el secretario. Adelante. Muchas gracias, consejera presidenta. Y bueno, vamos a continuar. Como mencionaba ahorita la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, por cuestión de agenda no pudo estar con nosotros el doctor Gaona, pero sí nos mandó un video, un testimonial, para que ustedes lo puedan escuchar. Antes me voy a permitir leer la semblanza, bueno, una parte de la semblanza del doctor Eduardo Gaona Domínguez. Él es diputado por el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, profesor de licenciatura y posgrado por el Tecnológico de Monterrey, también en la UDEM y la Autónoma de Nuevo León, investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, abogado por la Universidad Autónoma de Coahuila, maestro en Derecho con énfasis en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Tecnológico de Monterrey con tesis sobresaliente, doctor en Ciencias Administrativas por la EJADE del Tecnológico de Monterrey, también con tesis sobresaliente, especialista en temas de federalismo y economía, desempeñó además diversos cargos en el Senado de la República y es autor del libro Federalismo Mexicano frente al actual paradigma político electoral. Vamos a ver el video, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todas y todos ustedes? Espero que muy bien. Mi nombre es Eduardo Gaona Domínguez, me presento con ustedes y pues realmente muy gustoso de poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones de este libro que seguramente ya mis colegas que me han antecedido han empezado a comentar. Agradecer en primera instancia al Instituto Electoral de Coahuila y a mis colegas, la maestra Gaby de León y por supuesto también a mi amigo Francisco Torres, que ellos dos y en conjunto con su servidor pudimos coordinar este libro que realmente creemos que tiene gran peso, que es un libro muy oportuno por los tiempos que estamos viviendo. Y por supuesto también agradecer a la Feria Internacional del Libro de Coahuila, precisamente por prestarnos este espacio, por permitirnos divulgar este mensaje que traemos a través de esta obra y por prestar precisamente las instalaciones en las cuales ustedes están ahorita y que son las del campus del municipio de Arteaga. Miren, quisiera comentarles mi intervención en 3 momentos. El primero de ellos es para platicarles del proceso que tuvimos para la realización de esta obra. En segundo lugar, me gustaría comentarles también del artículo que su servidor y un colega, Evencio Hernández, estamos proponiendo en uno de los capítulos de este libro y darles un mensaje final, si ustedes me lo permiten. Y empezaría por el primero.
Para platicarles un poco del proceso de este libro, quisiera comentarles de qué constan cada uno de los artículos que ustedes van a tener en sus manos, porque entiendo que van a tener el obsequio de este libro, si es que no ya lo tienen, y darles a conocer pues cómo se vivió una parte del método que utilizamos para llegar a todo esto. Como ustedes saben, el tema se engloba en federalismo y procesos electorales, y para esto mi colega y mi colega también coordinador utilizamos un método deductivo, esto es que vamos de lo general a lo particular. De esa forma, el lector que tenga este libro en sus manos va a poder encontrar capítulos que van a hablar de la parte histórica del federalismo, de la parte del federalismo en Iberoamérica, por ejemplo, hasta llegar a temas ya muy específicos y muy puntuales, como el tema de las fiscalías especializadas en delitos electorales, o en temas de transparencia, que también son muy importantes. Y déjenme comentar de lo que consta esta parte. Si ustedes me lo permiten, quisiera hacer una breve mención de cada uno de los capítulos para que el lector sepa precisamente qué es lo que se va a incluir. Si nos vamos al primer capítulo, podemos encontrar precisamente que vamos a hablar de una ingeniería constitucional. Esto nos lo propone el doctor Michael Núñez Torres. Él es un especialista en Derecho Constitucional y precisamente su trabajo tiene que ver con la distribución de competencias, cómo él, a través de su análisis, considera al federalismo actual entendida como una distribución de competencias. Si esto parte, como les decía, del tema más general. Posteriormente, una de las consejeras, a quienes aprovecho también para agradecer a todos los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, pero alguien que también participa es la maestra Carla Verónica. Ella hace interesantes aportaciones sobre la historia del federalismo. Entonces ella, a través de un recorrido, le dice al lector cómo se ha comportado el federalismo mexicano y cuál es el estado en el que actualmente nos situamos. Por su parte, también traemos al doctor Alonso Cavazos. Él está muy especializado en el tema de analizar cómo se han removido a los consejeros y consejeras de los diferentes organismos públicos locales electorales, y él atiende a este proceso centralizador. Y aquí aprovecho para decir que si tuviéramos un común denominador de quienes escriben este libro, es que se han identificado prácticas centralizadoras a partir de la reforma constitucional de 2014 que ya todos conocemos. Entonces esa parte es muy importante, la analiza el doctor Cavazos, y también, como todos los capítulos, por supuesto que es muy recomendable. Y un punto muy fuerte y de mucho interés es el que da precisamente la maestra Gaby de León. Ella, si ustedes ven el capítulo 5, van a ver que habla del desarrollo del proceso electoral tras la pandemia. Entonces es muy importante y deja mucho conocimiento lo que ella expone aquí, porque precisamente ella, como presidenta de este OPLE en Coahuila, le tocó vivir e implementar procesos electorales con esta pandemia que pues ya por todos conocidos a través de lo que hemos estado viviendo desde marzo de 2019. Si nos vamos al siguiente capítulo, hablamos ya de un capítulo de su servidor y del maestro también Evencio Hernández, y aquí nos enfocamos en conocer cuáles son los motivos por los cuales los consejeros del INE designan y remueven a los consejeros de cada uno de los 32 OPLES que tenemos. Al finalizar voy a hacer una mención especial de este capítulo, puesto que es el de su servidor, pero por ahora dejar esa parte, digamos, general. Si me voy al capítulo siguiente, que es escrito por el doctor Samuel Hiram y el maestro César Uriel, ahí ustedes van a encontrar que hay un federalismo cooperativo
que trasciende y que camina hacia un federalismo centralizador. Los autores realmente identifican aspectos muy interesantes que hacen suponer que más allá de hablar de una cooperación entre el Estado federal y las entidades federativas, se habla más de centralizar los procesos electorales a través del Instituto Nacional Electoral, sus prácticas, pero no solamente del instituto, también de organismos como el Senado, donde a través de ese parlamento, digamos, se designa a los magistrados electorales de cada una de las entidades federativas. En el siguiente capítulo también uno de los consejeros pertenecientes a este Instituto Electoral de Coahuila es amigo muy querido también mío, es Gustavo Espinosa, y él, su punto fuerte es el tema de transparencia. Gustavo, en el capítulo 8, si no estoy mal, él habla de una transparencia proactiva. Esto es analizar con lupa los recursos que se les asignan a los partidos políticos. Y esa parte también resulta muy interesante. En el siguiente capítulo, el maestro Daniel Padilla, el doctor Daniel Padilla, en conjunto con el doctor Rafael Ibarra, hablan de la intervención del INE en los procesos electorales. Entonces, como podemos ver, estamos hablando inicialmente de lo abstracto y llegando ya a aspectos de intervención que tiene este Instituto Nacional en los procesos electorales de las entidades federativas. Y eso, como lo decía en un principio, atiende a este modelo que algunos han llamado como centralizador. El doctor Pedro Torres, en conjunto con la maestra Silvia Camila, nos dan algunos aspectos muy interesantes de lo que sucede desde la perspectiva de los delitos electorales. Y ellos analizan las fiscalías especializadas en delitos electorales, que por supuesto también son creadas y deben ser creadas en las 32 entidades federativas, y ven el juego que tienen estas en los procesos electorales. Concluyen, me voy a anticipar un poquito, en que los trabajos que ahí se hacen no son suficientes para atenuar precisamente los delitos que se están cometiendo en materia electoral. La doctora María del Carmen Alanís, con gran destreza, es uno de los temas que ella maneja y pone en esta obra un punto muy importante, y es el análisis que se ha tenido de la violencia política hacia las mujeres, desde diferentes ámbitos, pero uno de ellos muy importante que ella establece es desde los medios de comunicación. Entonces, también a quien le interese el tema de la violencia política contra las mujeres, con una perspectiva muy, digamos, analítica en cuanto a los medios de comunicación, aquí van a poder encontrar material muy interesante. El penúltimo autor que les puedo comentar es el doctor Carlos Vázquez Ferrell. Este autor, también buen amigo de su servidor, sin agraviar a los presentes, nos habla de los puntos de acuerdo que se han presentado en los órganos legislativos a nivel federal, y hace hincapié que más allá de las iniciativas que en materia electoral se pueden estar presentando para tratar de inhibir la parte centralizadora o de un federalismo centralizador, también hay que atender a analizar los puntos de acuerdo que las y los legisladores han estado mandando consistentemente en las últimas legislaturas. Y para finalizar, no menos importante, es el artículo del maestro Juan Carlos Cisneros. Él precisamente propone una simbiosis entre el INE y los organismos públicos electorales. Él está viendo una convergencia, él está viendo también una intromisión por parte de las funciones del INE hacia estos organismos públicos locales electorales. Esto es en sí la obra. Van a poder encontrar ustedes realmente elementos desde lo teórico, pero también, como ya lo comentaba en el caso de la maestra Gaby de León y en el caso de su servidor, cuestiones muy empíricas donde ustedes van a poder apreciar lo que ha sucedido en la práctica en temas del federalismo y la incidencia que tiene en cada uno de los procesos electorales que se han vivido
en las 32 entidades federativas. También, por supuesto, quiero hacer un breve comentario del capítulo que a su servidor le correspondió llevar a cabo, y este tiene que ver con la manera en cómo se integran los consejos de los 32 OPLE. El punto que hacemos el maestro Evencio Hernández y su servidor es que cada una de las entidades federativas tiene necesidades muy específicas. Las problemáticas de Oaxaca no son las problemáticas de Nuevo León, ni las problemáticas de Campeche son las problemáticas de Chihuahua. Cada entidad federativa tiene aspectos que cubrir y por lo tanto los perfiles con los cuales se tiene que integrar un OPLE, es decir, los 7 perfiles, tendrán que ir muy especializados para atender ese tipo de problemáticas. Eso es lo que hacemos especial hincapié. No debiera evaluarse con la misma vara, déjenme decirlo así, a través de procesos que, si bien el INE hace de manera correcta, como es pedirle al sustentante que presente un examen, pero también un ensayo y posteriormente una entrevista, eso, a mi punto de vista, ese proceso es bueno. Sin embargo, no es suficiente para poder poner a los mejores perfiles de cada una de las entidades federativas. Mientras en algunos va a haber robo de urna, que a lo mejor que es lo que predomina, quizá en otros va a ser otro tipo de problemática la que está de manera preponderante surgiendo. Hay muchísimas maneras, pero quizá la incidencia de poderes fácticos en los procesos electorales y en las elecciones. Con esto quiero decir que tiene que atenderse de una manera más analítica y tienen que fomentarse diferentes instrumentos para que los perfiles más adecuados estén conformando cada una de las entidades federativas. Y un segundo punto muy importante, ya para ir cerrando, es el tema de cómo el INE ha sido el encargado de designar y de remover, ¿sí?, a los consejeros y a las consejeras de cada uno de los OPLE. Y esto tiene un trasfondo. Había una problemática inicial, como ustedes deben de saber, donde hasta antes de la reforma de 2014 los gobernadores incidían en las legislaturas de los estados con el propósito de poner, déjenme decirlo claramente, a quienes serían los miembros de los órganos electorales de cada una de las entidades federativas. Recordemos que venimos de un único partido político donde se podían establecer este tipo de perfiles, ¿sí? Entonces, para atajar eso, para resolver esa problemática, en la reforma constitucional de 2014 se dijo no. Entonces, que sea un órgano autónomo, en este caso el INE, los que ahora van a designar y a remover a los consejeros, lo cual esto crea una solución parcial, porque si bien es cierto, la reforma fue buena, lo podríamos apreciar así, también es importante decir, como coinciden la mayoría de los autores que están en esta obra, es que se tiende a centralizar esas facultades del INE y no permite que, conforme lo marca el 40 constitucional, cada una de las entidades, en el uso de su soberanía, puedan determinar a los mejores perfiles para su propia entidad federativa. Entonces, fíjense, tenemos un órgano nacional que incide designando a consejeros en cada una de las entidades federativas. Y no solamente eso, también removiendo, como ya sucedió en el caso de Chiapas, donde se removieron a 7 consejeros. En fin, hay muchos temas que analizar desde el punto de vista de la afectación al pacto federal en materia electoral a partir de la reforma de 2014. Yo quise solamente esbozar algunas ideas, darles un panorama general de lo que es precisamente esta obra, y no me queda más que invitarlos a que, ya que van a tener esta obra en sus manos, la puedan realmente analizar, nos puedan comentar a los coordinadores de esta obra cómo ven la obra, qué les parece, con el motivo también nosotros de podernos retroalimentar. Creo que ahorita hay muchas formas, muchas plataformas para que nos puedan hacer llegar sus comentarios,
invitar no solamente al público que está ahorita en esta feria, en este recinto, sino también a los actores políticos, a la sociedad civil, a las organizaciones, para que se sumen y en conjunto podamos tener un mejor análisis y por lo tanto puedan salir mejores propuestas con el único fin de que nuestros procesos electorales en lo local se fortalezcan, sean mejores. Les mando realmente un gran saludo, me dio mucho gusto y gracias por atender estas palabras. De nueva cuenta, gracias al Instituto Estatal Electoral de Coahuila, gracias a ustedes, a todos ustedes quienes me están escuchando. Fue un gusto y estoy a sus órdenes. Agradecemos al doctor Gaona por este mensaje y bueno, pues vamos a cederle a continuación el uso de la voz a quien también estuvo en el trabajo de coordinación de este libro, al maestro Francisco Javier Torres Rodríguez, él actualmente secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, fue vocal ejecutivo distrital del IFE y también de lo que ahora es el INE en Nuevo León de 1996 a 2016. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, cuenta con 2 maestrías, la primera de ellas en Educación con especialidad en Docencia y una segunda en Instituciones y Procedimientos Electorales. Cedemos el uso de la voz al maestro Francisco Javier Torres Rodríguez. Gracias, Guillermo. Con su permiso, Presidenta. Antes que nada, quiero comentar que me congratulo de estar el día de hoy aquí, en este recinto tan entrañable, donde hemos vivido ya varias ferias de libro. Y me congratulo por el simple hecho de que podamos estar de manera presencial, porque tal parece que ya esta pandemia nos ha llevado a ver estas medidas de sana distancia como algo muy normal. Ojalá y no nos acostumbremos tanto tiempo y que el próximo año nos podamos volver a encontrar aquí en esta Feria del Libro. Hago votos porque sea ya sin cubrebocas, de una manera normal. Por eso de entrada creo que es un éxito que podamos estar el día de hoy aquí. Ahora bien, yo siempre he pensado que la tarea de comentar, de reseñar un libro, es un trabajo muy ingrato, porque en unos pocos minutos pues es muy difícil dar un panorama general, amplio y bien documentado, y sobre todo de un libro como este. Este es un libro que no tiene ningún desperdicio. Seguramente cuando ustedes puedan ya verlo, leerlo, estudiarlo, pues se darán cuenta que lo que hemos estado comentando aquí, pues bien vale la pena que lo veamos de manera completa. Ahora, precisamente por ello, pregunté yo que hasta qué hora tenemos aquí. Me dicen que el siguiente evento es a las 4 de la tarde, entonces, pues, con toda calma voy a hacer mis comentarios. Muy bien, si bien el texto que el día de hoy comentamos se refiere a diversas materias de competencia común entre la Federación y los estados, por ejemplo, educación, salud, transparencia, anticorrupción, entre otras, el texto se enfoca, como ya lo hemos visto, sobre todo en la materia electoral, con el propósito de ejemplificar los desafíos que enfrenta el federalismo mexicano en ese contexto. En principio, este texto nos hace retomar los orígenes del Estado federal, principalmente la influencia de las 13 colonias y la Constitución americana que lo adoptaron como modelo, en cuya concepción se pensó en que resultaría más conveniente para la defensa común de la amenaza exterior, el temor a la reconquista de Inglaterra, pero también de la potencial amenaza interior, que el ente que se creaba no se volviera contra los Estados miembros que cedían algo de su soberanía. Y nos ofrece una concepción clara de lo que debemos entender por Estado federal. En ese orden de ideas, este libro nos ofrece un recorrido respecto a cómo el Estado federal, en su concepción dual, ha ido evolucionando a un federalismo cooperativo o al competitivo y de ejecución. Algunos ejemplos del federalismo dual: en él se salvaguarda la autonomía, otrora soberanía de los estados, a través de un modelo que fortalecía la unión al exterior y los estados al interior. Este equilibrio entre las fuerzas de los distintos órdenes de gobierno
se logró estableciendo competencias limitadas a la Federación y reservando todas las demás competencias a los estados, convertidos ya en entidades federativas. Un ejemplo lo encontramos en los Estados Unidos de América. Federalismo cooperativo. En este modelo, los distintos órdenes de gobierno comienzan a colaborar para lograr sus fines propios. Mantiene que el poder central y el estatal son partes mutuamente complementarias de un único mecanismo de gobierno. Todos los poderes intervienen simultáneamente por medio de funcionarios centrales, regionales y locales, con el fin de alcanzar objetivos reales de consecuencias beneficiosas en los diversos ámbitos de poder o para el conjunto de la sociedad. Esta colaboración es de carácter voluntaria y termina por ser desarrollada dentro de los límites y en el respeto de la autonomía de cada uno de los órdenes de gobierno que colaboran. Un ejemplo es México, al implementarse las denominadas leyes marco o leyes generales. Federalismo competitivo y de ejecución. En el modelo competitivo se maximiza la autonomía de las entidades federativas, quedando en cierta medida limitada solo en aquellos ámbitos en que la Federación establece lineamientos o políticas públicas específicas que deben desarrollar aquellas para acceder a las aportaciones del gobierno federal. En el modelo de ejecución, las autoridades locales solo ejecutan y aplican las leyes federales. Un ejemplo de esto lo encontramos en Alemania. En síntesis, la variante de federalismo dependerá del grado de autonomía constitucional que tengan los estados frente a la Federación. Así, como base del Estado federal, podemos advertir principalmente los siguientes elementos: existencia de dos niveles u órdenes de gobierno, federal y estatal, establecimiento y delimitación de facultades exclusivas para el ámbito federal y residuales para los estados, reconocimiento de la autonomía de los estados que integran el Estado federal, lo que les permite autogobernarse y autodeterminarse, con los márgenes propios que se establecen en la Constitución. Ahora bien, ¿de dónde partimos? Como se sabe, previo a la reforma constitucional en materia político-electoral del año 2014, coexistían en nuestro país un sistema federal electoral con competencia solo en las elecciones de la presidencia, senadurías y diputaciones federales, que tenía a su cargo, obviamente, el Instituto Federal Electoral, y 32 sistemas electorales estatales para elecciones de gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos. Sin embargo, desde la reforma constitucional que se ha mencionado, existe un sistema electoral nacional cuya rectoría recae, como ya se ha mencionado varias veces, en el Instituto Nacional Electoral, con competencia en las elecciones federales y en determinados casos en las elecciones locales, y la existencia de 32 organismos públicos locales electorales, como lo es el caso del Instituto Electoral de Coahuila, competentes en principio para organizar los procesos electorales locales en su respectiva entidad federativa. De ahí que en el texto se realice un análisis de algunas de las facultades que desde entonces están a cargo de la Autoridad Administrativa Electoral Nacional, particularmente aquella relativa a la designación de las y los consejeros electorales integrantes de los órganos máximos de dirección de los organismos públicos locales electorales, facultad que anteriormente correspondía a las entidades federativas, así como el ejercicio de las atribuciones especiales de asunción y atracción a cargo del Instituto Nacional Electoral, en algunos casos como la asunción total de la elección de Puebla en 2019 y la atracción para suspender los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo, que ya ha mencionado la consejera presidenta el año pasado. Todo ello a la luz del federalismo. Así, en este texto se abordan diversas posturas. Algunas de ellas advierten que el camino conduce al centralismo y otras que ven con toda claridad que estamos frente a un federalismo cooperativo, entendido como aquel en el que existe una competencia común entre el ámbito federal
y el ámbito subnacional, local, en el que hay cooperación y coordinación. El INE y los organismos públicos locales electorales integramos el sistema electoral nacional, compartimos funciones y responsabilidades en la materia. En relación con el federalismo cooperativo, en el texto se sostiene desde lo local que los organismos públicos locales electorales han contribuido sin duda de manera importante al sistema electoral nacional, en virtud de experiencias exitosas como las que ya se han comentado en materia de paridad, de transparencia, como lo es el programa de candidatura transparente del Instituto Electoral de Coahuila, reelección, acciones afirmativas, así como las aportaciones en materia de educación cívica y participación ciudadana. Y por supuesto en materia de organización electoral en tiempos de pandemia, que también ya se ha mencionado, como lo ha sido la votación electrónica. Asimismo, se aborda el papel de las leyes generales en la contextualización del federalismo cooperativo. Son en verdad leyes marco o relegan la facultad de los estados para legislar en la materia que les concierne, de la transparencia proactiva y sus beneficios, la procuración de justicia en materia electoral, la desigualdad y violencia política de género y los puntos de acuerdo como instrumentos no legislativos, pero sumamente recurridos por los partidos políticos para posicionar su plataforma política en la coyuntura que corresponda. Más allá de quien quiera adherirse a una u otra tendencia, centralismo o federalismo, la riqueza de este texto que hoy nos convoca por la agudeza de sus autores nos permite contar, como ya se ha visto, con una diversidad de elementos que contribuyen a formarnos un criterio propio en uno u otro sentido. Por ello, pues es evidente que hay que hacer una convocatoria a ustedes que concurren el día de hoy a esta presentación, para que se hagan de este libro, para que lo posean, lo lean, lo estudien, porque el objetivo de este texto, como los de su tipo, es convocar a la reflexión desde un enfoque interdisciplinario de las problemáticas relacionadas con el federalismo y el sistema electoral, la rendición de cuentas, procuración de justicia en materia electoral, igualdad, violencia política, organización electoral, entre otras. Requieren de atención y solución. Como lo dije al principio, es un libro que no tiene desperdicio. Muchas gracias al maestro Francisco Javier Torres Rodríguez, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Me voy a permitir retirar el micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, para pasarle el micrófono y la pueda plantear con toda confianza. Ok, déjame pasárselo para acá. Me pone nerviosa la pregunta que nos va a hacer. Todo bien, todo bien. Primero que nada, muchas gracias por recibirnos y por el libro. Y mi pregunta va encaminada a este dilema del centralismo versus el federalismo cooperativo. ¿Cómo podemos ver a los superintendentes de los siervos de la nación y si están menoscabando o no el federalismo, específicamente electoral, con el proselitismo que supuestamente puede o no llevar a cabo? Bueno, pues sin duda es un tema muy polémico que se está presentando y la realidad es que no es el único. O sea, actualmente en el debate público pues están discutiendo una serie de propuestas que tienden a eliminar o a centralizar más bien todo el poder y todas las facultades en un órgano nacional. Ustedes saben que actualmente hay una propuesta para eliminar, o sea, no disminuir, no darle más facultades, no coadyuvar, no eliminar los organismos públicos locales electorales. Sin embargo, bueno, ¿y quién va a hacer las elecciones? Es lo que yo digo a nivel local. Bueno, pues la propuesta es un órgano central, tal y como lo dices tú, hay una tendencia centralizadora, un órgano central
que desde la Ciudad de México, donde su centro de operación, pueda resolver la problemática local. Hay que llamar la atención que estos estados que se deciden pertenecer a la federación, a su vez tienen dinámicas y políticas locales muy diversas. No es lo mismo una elección en el estado de Chiapas que en el estado de Chihuahua, que en el estado de Coahuila. Y de verdad, centralizar el tema de las elecciones pues es un grave riesgo para la democracia de nuestro país. Yo más que nada encaminaría la reflexión en el sentido de lo que hemos logrado con este Sistema Nacional de Elecciones. La pregunta de que si funciona el Sistema Nacional de Elecciones, sí, funciona muy bien. Aun y cuando haya voces que digan que no, por supuesto que funciona muy bien. ¿Y cómo lo podemos medir nosotros como ciudadanos? Pues hay alternancia, hay pluralidad, las mujeres están no solo participando, sino ocupando cargos de decisión, ¿sí? Todas las voces están siendo escuchadas, se garantizan las elecciones bajo cualquier circunstancia, y Coahuila es un ejemplo de ello. O sea, hubo elecciones incluso en medio de una pandemia, y no una, 2 elecciones. Entonces, esta simbiosis que se está generando entre los soples y el INE, tal y como lo explica el consejero Juan Carlos Cisneros en su libro, pues está funcionando muy bien, y lo que ha traído es el fortalecimiento del sistema democrático en México. Cualquier voz, cualquier forma que se escape de esta distribución de competencias va a ser muy perjudicial para el país, y por supuesto va a ser una tendencia al centralismo y al control absoluto de las elecciones en México. Gracias, consejera presidenta. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta por ahí? Bueno, pues queremos agradecerle a la consejera presidenta. Nada más para finalizar, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Les obsequiamos este libro, pueden pasar aquí al final, pueden tomar los ejemplares que así consideren, y también los invitamos a que visiten nuestro stand aquí en la Feria del Libro, que tenemos otros textos. Y bueno, de verdad muchísimas gracias. Gracias, secretario. El consejero nos va a estar firmando, porque de verdad su texto es muy bueno. Y bueno, pues a todas y a todos muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Claro que sí, muchísimas gracias, muy buenas tardes.